Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a la comunidad internacional. Qué bendición poder compartir con ustedes a esta hora de la noche, cuando son las 9 de la noche, hora del Perú. Y estamos nosotros, acuérdense, con la dinámica de Casas Cornelio número 28. Esta es nuestra dinámica de Casas Cornelio número 28. Qué bendición poder compartir, estar juntos y compartir el reino, ¿verdad? Es una bendición tremenda. Nosotros somos una generación verdaderamente dichosa de tener el reino, de tener estas herramientas maravillosas, ¿verdad? Que son el reino de Dios. Yo estoy feliz por estas herramientas que el Padre nos está dando, por tener el Facebook, por tener el Twitter, por tener el Instagram, por tener el Zoom, por tener todas estas bendiciones que el Eterno ha permitido que nosotros tengamos. Somos verdaderamente dichosos, somos verdaderamente honrados por el Eterno en esta temporada, en esta era digital 4.0, donde gobiernan las tinieblas, gobierna Babilonia, gobierna el sistema, ¿verdad? Quiere gobernar el nuevo orden mundial y todas estas cosas raritas que se están moviendo en toda la tierra, pero que nosotros somos dichosos de tener el evangelio del reino. Somos dichosos de tener estas herramientas gloriosas para expandir el reino sobre toda la tierra. Gracias a todos los que están en sus casas. Gracias a los que día con día y noche con noche están pendientes de esta escuela maravillosa. Gracias a esa gente linda que nos ve en cada rincón del continente americano. Gracias a toda esa gente linda que está conectada. Gracias a Gabriela por compartir, ¿verdad? Tenemos a Gabriela que comparte en Argentina, en los grupos de Argentina. A la profeta Paola que comparte en los grupos de Colombia y de Chile. Y tenemos también aquí, tenemos a varios, tenemos al pastor Iván que comparte bastante, tenemos a la amada Mariela que comparte, he visto también que la amada Chávez, Sandra Chávez, la amada, Dios del cielo, la amada Chávez, Carmen, están también, ¿cómo se llama?, compartiendo, la profeta Angie, ¿verdad? Y tenemos varios equipos hermosos que están compartiendo, la pastora Gladys también está compartiendo. Qué lindo todos los que el pastor Iván, los que están comprometidos con esto, ¿verdad? He visto también a la amada, también he visto cómo se llama a la amada Carmen Abigail que lo está haciendo. Felicidades. Felicidades a todos los que están compartiendo las escuelas, los que están compartiendo este trabajo maravilloso que estamos haciendo, porque este es un trabajo maravilloso. Aparte, este es un trabajo de amor, porque yo no recibo nada, o sea, nadie me paga por hacerlo. Entonces es un trabajo de amor. Y si todos nosotros nos diéramos la oportunidad de compartir las escuelas, de compartir lo que estamos haciendo, sería un boom tremendo. Pero a muchos de nosotros nos cuesta hacerlo. Necesitamos compartir las escuelas. Entonces, gracias a la amada Carmen Abigail por compartir las escuelas, por compartir lo que estamos haciendo. Gracias a todos, a Gabriela por hacerlo, ¿verdad? Mariela. Entonces, a la profeta Angie también gracias, ¿verdad? Es hermoso estar compartiendo todo esto y que todos podamos ser herramientas de difusión. Eso es lo que somos, herramientas de difusión para el reino de Dios. El pastor Iván, que lo hace constantemente. Es importante, ¿verdad? Que entremos a Dora Elizabeth, que alguna otra vez la he visto compartiendo. Eso me parece maravilloso. La amada Paola, profeta Paola también lo hace. Entonces es hermoso ver lo que compartan las escuelas. Es hermoso ver que todos formemos parte de esto, ¿verdad? El compartir una escuela o el compartir un artículo no es propiedad de nadie, todo lo podemos hacer. Es necesario que todos lo hagamos, ¿verdad? Es necesario que bendigamos a toda la gente, que realmente tengamos ese corazón, ¿verdad? Es importante, ¿no? Sí, nosotros realmente tenemos que hacer esto por amor, es con amor y por amor. Nadie nos está pagando, ¿verdad? Nadie nos está pagando para hacerlo. De hecho, ustedes no me están pagando a mí para todas las noches venir y darles una escuela. Y no es que yo les eche en cara, pero son muy pocos los ministerios que hacen lo que yo hago. Yo no tengo una iglesia local donde esa gente va y no, ¿verdad? Está bien cuando hay un pastor
que tiene esa gente que le diezma, le ofrenda, ¿verdad? Y están desesperados. Yo no, yo lo he venido haciendo por mucho tiempo antes de que el COVID-19 se manifestara en el mundo. Yo he venido tengo 9, 10 años dando artículos de gratis y tengo haciendo escuelas de guerra espiritual por este medio ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos eso y que seamos agradecidos. Nadie me está pagando para eso, nadie me da una mensualidad, profeta, haga esto, ¿verdad? Lo estamos haciendo verdaderamente por amor. Hay gente que es agradecida y envía ofrendas, envía diezmos, y hay gente linda que lo hace y es fiel. Hay otra que no le importa, que nunca lo hace, hay otros que solamente prometen, ay profeta, te voy a regalar. Entonces que no me anden prometiendo, por favor, si no me van a dar, que no me prometan, porque es feo prometer y no cumplir, ¿verdad? Tenemos que ser gente del espíritu y gente del reino. Entonces por eso es que no le estamos pidiendo a nadie, yo no le pido a nadie nada. Usted no va a decir mañana, bueno, ¿cómo se llama, profeta? Es que tú me pediste, es que no, Señor. No, eso es mentira. Yo no le he pedido, ¿verdad? En algunas ocasiones a alguna gente le hablé para bendecir a otra persona, pero jamás para mí, así de que no van a decir esa mentira. Y yo no estoy pidiéndole a nadie nada. Somos gente del espíritu, somos gente totalmente seria. Entonces, si a usted le nace dar algo, amén. Si usted no le nace porque cree que no es importante hacerlo, o porque cree que no vale la pena, o porque cree que el profeta no se lo merece, o porque cree que, bueno, el profeta está obligado a hacerlo, el profeta está obligado a estar todas las noches hablando, ese es el trabajo de él, y entonces yo, ¿por qué tengo que darle nada? Perfecto, se lo acepto, no hay problema. Es verdad, este es mi trabajo, yo lo recibí de gracias y lo voy a dar de gracias. No le voy a cobrar nada a nadie, pero tenemos que ser personas agradecidas, personas honrosas, personas íntegras con el Padre. Entonces, ¿por qué hablo estos temas? Porque así como yo me entrego y me doy, yo espero que el equipo también comparta las escuelas, que el equipo también dé las escuelas, que el equipo también tenga ese entendimiento, ¿verdad? Entendimiento de compartir las escuelas. Bueno, señores, estamos felices. Estamos alegres, no vamos a hablar de ofrenda ni de dinero, vamos a hablar de reino. ¿Qué les parece si nos vamos entonces a la escuela número 28 de la dinámica de Casas Cornelio en la doctrina de los apóstoles? Nos vamos para allá y estamos felices porque el Padre es hermoso. Amén. El Mesías es el cumplimiento total de la ley y los profetas, ¿verdad? El Mesías es el cumplimiento total de la ley y los profetas. Sus discípulos son testigos de toda su agenda en la tierra. Sus testigos fidedignos y de primera línea fueron los apóstoles. Fueron los discípulos que fueron enviados, ¿verdad?, para hacer toda la voluntad o todo lo que el Mesías hizo en la tierra y los mandó a ellos a hacer. ¿Quiere que les confiese algo? Yo soy feliz dando las escuelas y soy feliz estando aquí día con ustedes, aunque sacrifiquemos un poco de tiempo, de sueño, de relax, de hacer otras cosas, de ponerme a pintar de repente, pero bueno, estoy dando este tiempo y me parece espectacular, me parece maravilloso, entonces aprovechémoslo, ¿verdad? Entonces, y vosotros, estamos entonces en Lucas capítulo 24, verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. En esa reunión que tuvo el Mesías después de la resurrección y que estaba entrenándolos en esos tips de 40 días que se quedó anunciando el evangelio del reino antes de ascender al cielo, ¿verdad? Entonces les habló en Lucas 24:48, vosotros sois testigos de estas cosas. De todo lo que el Mesías hizo, su equipo era testigo. De todo lo que el Mesías hizo, sus discípulos fueron testigos. Somos testigos de la gloria del Señor. Y nosotros fuimos testigos desde Pentecostés hasta el retorno del Mesías. La iglesia fue testigo desde Pentecostés hasta el retorno del Mesías. No somos ignorantes, ¿verdad? No somos ajenos a lo que pasó. Si somos estudiosos de las Escrituras, vamos a descubrir que todo lo que hizo el Mesías es para el siglo pasado y es para este siglo y es para el siglo a venir. Que todo lo que el Eterno hizo, el Padre mandó a hacer a través del Mesías, ¿verdad? Es vigente para ayer, es vigente para hoy y es vigente para mañana. Toda la iglesia del primer siglo estaba reunida, ¿verdad? Todos sus discípulos, hasta su familia, en la convocatoria de Pentecostés. En esa convocatoria de Pentecostés todos estaban reunidos porque todos habían sido afectados directa o indirectamente por las enseñanzas del Mesías. Habían sido afectados por el evangelio del reino. Habían sido
afectados por algún milagro, sanidades, resurrección, ¿verdad? Comida porque les daba de comer a la gente. Y esos son los registros históricos, lo que quedó archivado. Pero hay muchas cosas que el Mesías hizo que no se archivó. Hay muchas cosas que el Mesías hizo que no se escribió. O que quedó del dis a dis, o del boca a boca, o como dichos populares. Hay muchos dichos populares hasta hoy. De repente en Israel, de repente allá en el Oriente, en algunos lugares, esos dichos populares se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque fueron entonces cosas que el Mesías hizo, que no se escribieron, que nadie las escribió. Pero hay mucha cosa del Espíritu ahí. Hechos capítulo 1 verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban, después de haber recibido toda esta instrucción de la resurrección, ahí estaban, se fueron todos a Jerusalén, se fueron todos a la casa alta, y ahí se quedaron en la casa alta para anunciar el evangelio del reino. Y ahí se quedaron en la casa alta para esperar el bautismo de Jesucristo en Espíritu Santo y fuego. La iglesia del primer siglo era un solo cuerpo después de la ascensión del Mesías, y ahora con la llegada del Espíritu Santo serían una sola masa con un mismo lenguaje y un mismo mensaje, donde sangre y pan sería el menú de cuerpo. Sangre y pan, qué hermoso, sangre y pan. Ese es nuestro cometido, sangre y pan, ¿verdad? Sangre y pan, vino y pan, la revelación de la cruz y la revelación del trono juntos. La cruz y el trono juntos, trabajando a nuestro favor, trabajando para la expansión del propósito eterno de Dios y para la salvación de toda la tierra. Doctrina y sangre, la Santa Cena perfecta. Esa es la Santa Cena, la doctrina y la sangre, el vino y el pan. Prueben mi pan y prueben mi sangre y prueben mi carne, aleluya. Pero sí quieren la sangre, pero no quieren la carne. Quieren la sangre porque les da beneficios, pero no quieren la carne porque entonces los compromete. El evangelio del reino es compromiso para el rey. O sea, el evangelio del reino te compromete a hacer la voluntad de Dios. El evangelio del hombre entonces compromete al hombre para trabajar por el hombre. Y entonces le da poder al hombre para explotar al hombre. Y entonces le da poder al hombre para crecer, ¿verdad? Para crecer utilizando al hombre. Pero cuando nosotros hablamos del evangelio del reino, el evangelio del reino es entonces responsabilidad. El evangelio del reino entonces es la adoración total al Padre. Y todo lo que se hace es para el Padre. Y todo lo que se dice es para el Padre, ¿verdad? Ese es el evangelio del reino. Doctrina y sangre, la Santa Cena perfecta, para anunciar la muerte y la resurrección del que está vivo y nos dio vida junto con él. Hechos capítulo 2, verso 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ahí estaban juntos, esperando la promesa, esperando el bautismo del Mesías, esperando la llenura del Espíritu, esperando la gloria que se les había prometido, porque hasta ahora todo lo que el Mesías les había prometido se les había cumplido, pero estaban con una gran expectativa, tenían una gran expectación, porque no sabían lo que iba a pasar en Pentecostés, lo que iba a pasar en esos días donde el Mesías les dijo: quédense en Jerusalén, que van a ser investidos con el poder de lo alto. Hechos capítulo 2, verso 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este era el bautismo de Jesucristo. Fuego, Espíritu Santo y fuego, para la gran comisión, la grande redada planetaria, tirando la red con el mensaje del reino y bajo el poder del Espíritu Santo. Esta sería entonces la oportunidad para manifestar y ser testigos de la vida del Mesías. Ya había llegado la hora de manifestar todo lo aprendido en esos 3 años. Había llegado la hora de entonces mostrarle al mundo realmente quién era el Mesías y qué conlleva su doctrina y qué conlleva su poder y por qué él vino a esta tierra. La manifestación del Espíritu Santo fue muy activa, fue muy extravagante, fue clara,
para revelar todo el trabajo del Mesías a sus discípulos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Fue muy claro. Entonces, el evento de Pentecostés no fue un evento pasivo, no fue un evento exclusivo de un grupo, no fue un evento como algunos dicen que Pentecostés solamente fue un evento para los discípulos, negativo. Entonces, ahí no solamente estaban los discípulos, ahí estaban todos los que fueron directa o indirectamente afectados por el Mesías, todos los que fueron directa o indirectamente afectados por sus milagros, por su sanidad, por su palabra, por la comida que les daba, por el sermón de la montaña, por algún milagro que les hizo. Ahí estaba el centurión, ahí estaba entonces, ¿verdad?, los políticos, ahí estaba Nicodemo, ahí estaban las mujeres de algunos de la sinagoga, porque aunque los líderes de la sinagoga eran tremendos, sus mujeres seguían al Mesías, sus mujeres eran tocadas con su gloria, ahí había gente del Mesías. Entonces Pentecostés no fue un evento solamente para los discípulos, Pentecostés fue un evento mundial, un evento planetario, un evento que afectó directa o indirectamente a toda la comunidad de aquella época. Entonces, así como el bautismo de Juan reunió a toda Judea, a toda Samaria, a toda Jerusalén y a los extranjeros, los convocó para arrepentimiento y perdón de pecados, ahora el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego reunió a todo el planeta, representado en las diferentes lenguas, culturas y naciones, para que sus discípulos fueran y manifestaran esa palabra hermosa: me seréis testigos. Esa palabra maravillosa: me seréis testigos. Esa expresión maravillosa: me seréis testigos. Ese trozo de oración maravillosa: me seréis testigos. Me seréis testigos. Entonces ahí entró ese me seréis testigos de Hechos capítulo 1 verso 8. Y no lo vamos a leer porque conocemos la historia, lo hemos leído. Y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, me seréis testigos. Entonces, de nuevo, ahora el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego reunió a todo el planeta, representado en las diferentes lenguas, las diferentes culturas y naciones, para que sus discípulos fueran y manifestaran esa palabra hermosa o esa expresión hermosa: me seréis testigos, de Hechos capítulo 1 verso 8. Hechos capítulo 2 verso 3 al 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. No hablaron lenguas angelicales, no hablaron lenguas celestiales, hablaron lenguas físicas. Hablaron lenguas regionales, hablaron lenguas nacionales, hablaron lenguas extranjeras, hablaron en inglés, hablaron en francés, hablaron en italiano, hablaron en portugués, hablaron en mandarín, hablaron en todas las lenguas existentes bajo el cielo. Ellos hablaron y manifestaron el poder del bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego, y bajo esa llenura del Espíritu ellos hablaron en lenguas. Las lenguas que hablaron fueron lenguas claras, fueron lenguas entendidas, porque esas lenguas eran para evangelizar a toda la comunidad internacional, era para evangelizar, para que todos fueran testigos de Pentecostés, para que todos, porque Pentecostés nos reúne a todos, o debería de reunirnos a todos, no el Pentecostés religioso, ritualista que celebramos algunos religiosos del siglo XXI, sino el Pentecostés con entendimiento del reino, el Pentecostés que nos revela que debemos ser testigos, que venimos para ser testigos de su resurrección, testigos de su muerte, testigos de su gloria, ¿verdad? Y que anunciemos su reino sobre la tierra. Hechos capítulo 1 verso 8 fue clave en Hechos 1:8 fue clave en este evento, tanto para los discípulos como para todos los testigos de las naciones bajo el cielo. Fue muy claro, porque los discípulos recibieron una experiencia de vida que no habían recibido. Tuvieron una experiencia de vida, tuvieron un encuentro poderoso. Fue para ellos, entonces, es como el cierre de oro, el broche de oro. Fue la graduación de sus 3 años. Esta fue la graduación verdaderamente. Esta fue la puesta a prueba. Esta fue entonces, ¿verdad?, el sello de oro con que ellos comenzaron a anunciar el evangelio del reino. En donde ellos empezaron a soltar la doctrina de los apóstoles, a soltar el mensaje del reino, a soltar lo que se les había entregado durante 3 años, aquel intensivo poderoso que el Mesías les había dado. Amén. Entonces Hechos 1:8 fue clave en este evento,
tanto para los discípulos como para todos los testigos de las naciones bajo el cielo. Hechos capítulo 2, versos 5 al 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban confundidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Pedro está hablando, en francés? ¿Y por qué María está hablando en inglés? ¿Y por qué el otro? Porque eran conocidos. No crean ustedes que Pedro no era conocido. Señores, ¿cómo no va a ser conocido Pedro si era uno de los 12 apóstoles del Cordero? De hecho, fue el representante de Pentecostés. Ahí no estaba Pablo. Ahí no estaba Pablo, por lo tanto Pablo no tomó el micrófono porque él no estaba en ese evento de Pentecostés. En el evento de Pentecostés estaba Pedro, y después de ese evento maravilloso de activación, ese evento maravilloso de llenura del Espíritu, ese evento maravilloso del bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego, capacitó a Pedro de tal manera que ese día Pedro se ganó 3,000 personas, y esos entraron al cuerpo de Cristo y se bautizaron, y fueron también bautizados en Jesucristo, que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y entonces comenzó la iglesia a crecer, comenzó el evangelio en las casas, comenzó una revolución sin precedentes en la historia de la iglesia del primer siglo. Evento de expansión, evento de, Dios mío, una cosa maravillosa. Eso fue verdaderamente una fiesta del milenio. Entonces, Hechos capítulo 2, versos 5 al 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es verdad que los discípulos fueron bautizados con el bautismo del Mesías en Espíritu Santo y fuego. La llenura del Espíritu Santo trajo manifestaciones visibles, como el hablar lenguas entendibles, locales y extranjeras, para que se cumpliera Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. Ese Hechos capítulo 1, verso 8 tendría que sonar por muchos días en la mente de los apóstoles, porque fue el mandato del Mesías. Quédense en Jerusalén, esperen la promesa que el Padre ofreció y que yo les confirmo que va a ser así. Y quédense en Jerusalén y van a recibir poder de lo alto y me van a ser testigos desde Judea hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese me seréis testigos. Hasta el día de hoy debería de sonar en nuestras mentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser testigos del Mesías? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser testigos de su reino, testigos de su muerte, testigos de su resurrección, testigos de su doctrina? Nos debería dar vergüenza que estamos predicando cualquier mensaje y cualquier cosa. Nos debería dar vergüenza porque cualquier mensajito que escuchamos en las redes sociales nos entretiene. ¡Ay, qué bonito predica! ¡Ay, él habla del evangelio del reino! No, es que el evangelio del reino no es un matiz de polvo de oro. El evangelio del reino no es una expresión reino. El evangelio del reino no es una expresión reino de Dios o reino de los cielos. El evangelio del reino no es ninguna expresión, ningún mensajito para una, ¿cómo se llama? Para una, qué sé yo, para una clase de domingo o para una clase trimestral. El evangelio del reino, señores, es una doctrina, señores. Es doctrina, es comida, es vida, es acostarse, es levantarse. Es que de Génesis a Apocalipsis tendríamos que hablar del evangelio del reino como una doctrina y no como una conveniencia, para que nuestro mensaje tenga una dialéctica bonita, para que nuestro mensaje tenga un matiz de oro y unas cositas arregladitas. Vamos a hablar de reino, porque entonces, ¿verdad? Vamos a comprarnos. Teníamos un hombre que hablaba de reino, que era Miles Monroe, y murió. Él tenía un matiz de reino bonito. Él conocía el reino, solo que tenía miedo soltarlo para que no le cerraran las puertas. Entonces compraban los libros de Miles Monroe y está de moda y vamos a hablar del reino y les gustaba el colorcito dorado del reino, la palabrita reino, hasta la mandaban a pintar. Muchos abrieron ministerios que dice iglesia de reino, casa de reino, pero eso es cualquier cosa, porque eso no es reino, es una mezcla que han tomado un poquito de fulano, un poquito de fulano y un poquito de fulano, y tienen su showcito y tienen su bobadita, y el Señor está cansado de todas estas cositas. Y hay una generación que va a abrir los ojos, va a abrir el entendimiento y se va a dar cuenta qué es reino y qué no es reino. Muy fuerte. Entonces, moraban, de nuevo, Hechos capítulo 2, versos 5 al 6, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Es verdad que los discípulos fueron bautizados con el bautismo del Mesías, que es Espíritu Santo y fuego. La llenura del Espíritu Santo trajo manifestaciones visibles como el hablar en lenguas, entendibles, locales y extranjeras. Eran lenguas entendibles, eran locales, eran extranjeras, para que se cumpliera Hechos capítulo 1, verso 8. Ahora, Hechos capítulo 2, versos 7 al 8. Hechos capítulo 2, versos 7 al 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es evidente y queda comprobado y registrado que no eran lenguas angelicales, no eran lenguas celestiales, no eran lenguas, ¿verdad? Eran lenguas bajo la llenura del Espíritu, que es otra cosa. Eso sí, eran lenguas bajo la llenura del Espíritu Santo, y eran lenguas provocadas por el bautismo del Mesías, que era bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ser bautizado con el bautismo de Jesús no necesariamente es hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas entonces es una de las herramientas de estar lleno del Espíritu Santo. Pero verdaderamente estar bautizado con el bautismo de Jesús es entender su lenguaje, es entender su doctrina, es ser testigo y testimonio vivo de su mensaje y darlo por toda la tierra. Amén. Entonces, Hechos capítulo 2, versos 7 al 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pentecostés no fue confuso. De nuevo, Pentecostés no fue confuso. No trajo diferentes líneas. Wow, fuerte esto. Fuerte, iglesia hermosa, fuerte. Pentecostés no fue confuso, no trajo diferentes líneas, aunque después las diferentes interpretaciones rompieron la doctrina de los apóstoles, la cual era toda la instrucción del Mesías en cuanto al mensaje, la visión, la comisión y la orden para sus discípulos. Después de Pentecostés, aunque Pentecostés no hubo confusión, ni fue confuso, fue claro. Y Pentecostés fue la plataforma que dividió las aguas. Pentecostés fue la plataforma que reveló a los que son de Jesucristo y a los que no son del Mesías, ¿verdad? Entonces, después de Pentecostés se levantaron muchas líneas y muchas interpretaciones, y tenemos hoy por hoy en el siglo XXI diferentes doctrinas que salieron de Pentecostés. De ahí de Pentecostés vinieron equipos mismos, discípulos, seguidores del Mesías que lo escucharon, hicieron su propia sopa, hicieron su propio caldo, hicieron su propio mejengue y salieron con sus bobadas, y entonces se dividió, y ahí aparecieron los falsos maestros, los falsos profetas, y se desató pero Dios del cielo. Pero Pentecostés no fue confuso. Pentecostés jamás fue confuso. Fue claro. Era la plataforma que dividió las aguas y separó a los que son el cuerpo de Cristo y a los que son entonces antagónicos al cuerpo de Cristo. Pentecostés marcó la vida de la iglesia del primer siglo. De nuevo, Pentecostés marcó la vida de la iglesia del primer siglo. Y no solo a la iglesia, sino a todos los que creyeron y los que dudaron. Desde ahí salieron todas las corrientes y líneas de Babilonia. De nuevo, desde ahí salieron todas las corrientes y líneas de Babilonia. Lo repetimos, Pentecostés marcó la vida de la iglesia del primer siglo. Y no solo a la iglesia, sino a todos, a los que creyeron y a los que dudaron. Desde ahí salieron todas las corrientes y líneas de Babilonia. De ahí se levantaron las propias interpretaciones y cada loco con su tema, olvidándose entonces muchos de ellos de lo que había sido enseñado y de lo que habíamos aprendido. En qué momento del camino la iglesia se apartó del lenguaje del Mesías. En qué momento del camino la iglesia se apartó, el cuerpo se apartó y cada quien se fue detrás de sus fábulas. Es tan ridículo todo esto que tenemos muchas líneas dándole más crédito al apóstol Pablo que al Mesías. Tenemos a muchas líneas dándole más crédito al apóstol Pedro que al Mesías. Tenemos a muchas líneas entonces obviando, como por ejemplo los testigos contra Jehová, que ellos tomaron la doctrina del reino tergiversada, hablando del eterno, ¿verdad? Y haciendo a un lado a su Hijo Jesucristo. ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la resurrección? Pentecostés fue un divisor de agua donde mucha gente se apartó y creó sus propias líneas diabólicas, líneas satánicas, espíritus mezclados, demonios de error, espíritus de anticristo que nacieron después de Pentecostés. ¡Qué fuerte! Esto es muy fuerte. Entonces, las diferentes, ¿verdad?
Qué fuerte. Hechos capítulo 2, versos 9 al 11. Quienes estaban ahí en Pentecostés y fueron testigos de este estruendo, de esta visitación, de esta gloria de Jesucristo a través de la visitación del Espíritu Santo. Hechos 2, 9 al 11. Ahí estaban partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. O sea que ahí estaba toda Babilonia. En Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Había gente de Asia. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban contando los relatos de la muerte, estaban contando los relatos de la resurrección, estaban contando en sus lenguas el mandato de ir a Pentecostés, estaban contando las maravillas del bautismo, estaban contando todo lo que vivieron del Mesías, estaban hablando la doctrina de los apóstoles, estaban hablando el evangelio del reino, estaban hablando el evangelio puro que habían oído y habían visto de la fuente muy directa y muy clara, la fuente más clara que la historia ha tenido, el Mesías, la fuente más clara que las bibliotecas han tenido, que todos los libreros orales y escritos han tenido, es nuestro Mesías. Entonces, ¿por qué diablos se tergiversaron? ¿Y por qué diablos se hicieron la curva, hicieron el zigzag de la serpiente? ¿Y por qué no se mantuvieron firmes? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la seducción? ¿Cuál fue la sirena que sacó los pechos de verdad y sedujo a la iglesia? Dijo, mámame los pechos y mámame los pechos, porque eso es lo que hace la Babilonia, se saca las tetas y te las ofrece para seducirte, para darte leche extraña, para darte leche que no tiene revelación, para darte leche que mata a propósito. Perfecto. Esta era la hora del reino, manifiesta a través del cuerpo. De nuevo, esta era la hora del reino, manifiesta a través del cuerpo. El colectivo, la iglesia, la comunidad. Mateo capítulo 13, verso 47 al 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. La red había sido tirada en Pentecostés, poderoso, aleluya. La red había sido tirada en Pentecostés. No hay cosa más hermosa que pescar en aguas revueltas. Cuando las aguas están revueltas, los peces saltan. Cuando las aguas están revueltas, los peces saltan y se distorsionan y se asustan y se atontan. Y esa es la hora de recogerlos. Esa es la hora de tomarlos. Pues entonces Pentecostés asustó a los peces. Pentecostés maravilló a los peces y ahí cayeron los grandes, los pequeños, los altos, los ricos, los pobres, los inteligentes, los idiotas, los ciegos y los que miraban, cayeron todos porque era muy evidente, era muy claro y extravagante ese estruendo de Pentecostés. Poderoso, aleluya, tremendo. Amén. Maravilloso. La iglesia del primer siglo fue testigo ocular. Es hermoso. La iglesia del primer siglo fue testigo ocular, testigo físico, testigo vivo, testigo vivencial de esta red en Pentecostés. Todos lo vieron, hasta los más idiotas, los que eran ciegos lo oyeron, los que eran sordos lo vieron, y los que eran mudos lo vieron y lo oyeron, y los que no estaban vivos pues resucitaron. Pero ahí pasaron cosas tremendas. Pentecostés es nuestra plataforma. Aleluya, celebramos Pentecostés. Bendito Pentecostés, fiesta maravillosa que conecta de extremo a extremo. Fiesta que despierta a los que están dormidos. Fiesta que despierta a los que están errados y equivocados. Desatamos al Pentecostés con la vivencial del Espíritu. Desatamos a Pentecostés con el bautismo del Mesías para despertar a los hijos. El bautismo del Mesías es la revelación del reino. Pentecostés sin el bautismo del Mesías es mentira, es historieta, es cuento, es ritual, es cualquier cosa. Como dicen los franceses, n'importe quoi, cualquier cosa. Necesitamos verdaderamente tener Pentecostés desde la dinámica del bautismo del Mesías o desde la dinámica del reino en el poder del Espíritu Santo, para estar y recibir la llenura del Espíritu Santo y cambiar la vieja forma de hablar por una
por un lenguaje puro, un lenguaje fidedigno, un lenguaje que sale de los pechos del Shaddai, un lenguaje que sale del corazón del Padre, un lenguaje que no tiene diferentes líneas, un lenguaje del Padre que no tiene diferentes ramas, que tiene un solo cometido, y es la restauración de la iglesia, la restauración del cuerpo, la restauración del planeta, la restauración de la creación, para que todos celebren y adoren al Dios verdadero, al uno solo, con un solo bautismo, con una sola fe, con un solo Señor, aleluya, con la salvación del Eterno. Si nosotros entendemos esto, vamos a crecer. Nadie nos va a parar. Va a ser fuerte. La iglesia del primer siglo fue testigo ocular, físico, vivo y vivencial de esta red en Pentecostés, en la red del reino. Hechos capítulo 2, verso 3, Hechos capítulo 2, verso 12 al 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¡Wow! Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, están borrachos, son tontos, están inconscientes, son ignorantes. Porque acuérdense que en la red había de todo tipo de peces, y todos estaban opinando lo que querían. Pero hay una generación que decía: ¿qué es esto? Pero no decían que es esto sino de asombro. Como cuando Dios te da una revelación, te da una palabra y tú dices: Dios mío, ¿qué es esto? Qué hermoso, estás hablando, te estás revelando, estás abriéndome los ojos, abriendo mis oídos. Y otros decían: ¿qué es esto? Esta gente son los discípulos de Jesús, sencillos, humildes, no tienen letras. Uno que otro fue a la escuela y estudió y están hablando lenguas. ¿Pero qué es esto? Estaban asustados. Esa fue la manifestación visible de la llenura del Espíritu Santo. Fuerte. Fuerte. La red pescó a los grandes y a los pequeños, a los sabidos y a los idiotas. ¡Wow! Pedro representa el colectivo. Pedro representa la iglesia del Cordero. Y había llegado la hora de usar su espada para cortarle la cabeza al sistema y recoger a los hijos para el reino. Había llegado la hora de usar la espada. Había llegado la hora de usar la red. Había llegado la hora de usar lo que él sabía hacer. Porque cuando tú haces lo que tú sabes hacer, tú eres exitoso. Y lo voy a repetir: cuando tú haces lo que sabes hacer y lo haces bien, eres exitoso. No te metas a otro cuento chino. Haz lo que tú sabes hacer. Métete haz lo que tú estás acostumbrado a hacer y donde tú sabes hacerlo, para que seas un pez en las aguas y seas exitoso. Si tú vendes ropa, no te pongas a vender mangos. Si tú vendes celulares, no te pongas a vender calzoncillos. Si tú eres profeta, no te pongas a que te echen aceite para ser apóstol. ¿Quién te dijo? Te van a matar al Elías que está en ti. Ya te quieren zampar que eres apóstol cuando tú eres profeta. Dile a ese loco: mira. Yo no estoy con locuras. Esto no es un tema de modas, ni es un tema de subir de nivel. ¿Quién te dijo tal estupidez? Que eres profeta y te echan aceite y ya subiste de nivel porque eres apóstol. Si la orden de los factores no altera el producto. ¿Quién te dijo a ti que el apóstol es mayor que el pastor? Esto no es cuestión de rango. Esto es cuestión de los roles proféticos. Esto es cuestión de llamamiento, de asignación, de dones que Dios te dio. Si eres un pastor, tienes que cumplir la asignación que Dios te dio perfectamente y no eres menos que el apóstol. Y si eres un apóstol, tienes que cumplir la asignación que Dios te dio y no eres superior al pastor. ¿Quién diablos te dijo eso, señores? Oh, no. Y yo me pongo bravo porque me asusto con tanta cosa rara. Fuerte. De nuevo, Pedro representa el colectivo, la iglesia del Cordero. Y había llegado la hora de usar su espada para cortarle la cabeza al sistema y recoger a los hijos para el reino. Hechos capítulo 2, verso 14 al 16. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Se paró, porque no había un micrófono, se paró en un lugar alto, vamos a especular porque no lo dice la historia, se paró en algún lugar alto porque eran más de 3,000 personas. Si 3,000 se entregaron, habían unas 9,000. Si fueron 3,000 los que creyeron, es porque habían 9,000, o habían 20,000, o 30,000. Porque ponle que el 10% es como toda una campaña. Entonces una campaña y hay 500 personas y solo se entregan 50. ¿Vistes?
Entonces significa que si 3,000 se entregaron es porque habían 20,000, habían 50,000, habían 100,000. Porque es que todos vinieron a este estruendo. Porque no fue en una hora. No fue, Pentecostés significa 50, eran 50 días de fiesta. Y en todos los 50 días predicaba uno en lenguas y predicaba el otro en lenguas y hablaba el otro en lenguas. Y habían prodigios, y habían milagros y lenguas y manifestación. Y se corrió el ruido de voz a voz, de boca a boca. Y todos vinieron para ver. Entonces el último día, que fue el día del cierre, se levantó Pedro y rácata, plin, plan, 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 plan. Entonces no fue de una hora. Este fue de un estruendo terrible. Eran miles de personas que venían de todas las ciudades, de todos los pueblos, venían para ver este estruendo, porque acuérdense que Roma era en ese tiempo quien gobernaba el mundo. Entonces había mucha gente del mundo en Roma, como por ejemplo Estados Unidos, que es la potencia mundial ahora. Hay mucha gente del mundo viviendo en Estados Unidos y tienen grandes negocios allá. Pues así era Roma en la época. Había miles de personas viviendo ahí en ese lugar porque estaba gobernando Roma. Entonces de todo el mundo, habían de África, de Centroamérica, de Suramérica, habían de todos los rincones de la tierra, y todos estaban asustados por lo que estaba pasando. Fuerte. Hechos capítulo 2, verso 14 al 16. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ahí estaban los 11, no estaba Judas, sino que Matías había sustituido a Judas, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esta hora no es lo acostumbrado a emborracharse. Bueno, sí, hay gente que se emborracha a las 5 de la mañana. Hay gente que se pone a mazorca y a zumba a las 9 de la mañana. Hay otros que se ponen a pichinga y a caña y a como le quiera llamar usted. O se ponen a yuca, como sea. Pero se zampan sus buenos tequilazos a las 9 de la mañana, a las 10. Pero ya se sabe que esa gente es borrachita ya no tiene solución. Pero estamos hablando de un grupo de más de 100 personas, o de 200, 300 personas, y todos ebrios. No, pues no te pases, no están ebrios, están llenos del Espíritu Santo, están llenos de la gloria de Dios. Aleluya, esto está que le zumba, señores. Amén. Aleluya. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces significa que Pedro no es tan ignorante. Entonces significa que Pedro no es tan tonto. Entonces significa que Pedro tuvo una buena escuela, tuvo una buena historia de Biblia o una historia de Torá. Pedro conocía lo que Joel había profetizado. ¿Cómo? ¿Quién se lo enseñó? Si no era un hombre de letras, si no era un hombre de estudios, ¿cómo es que Pedro sabe la historia de Joel? ¿Quién se la dijo? ¿Quién se la va a decir, señores? Si tuvo al maestro de maestros, al más bravito de todos, al mero. Entonces, total que le zumba, señores. Por eso les digo, el reino es maravilloso. No era un hombre ignorante, no era un hombre tonto. Había sido formado por el Mesías, señores. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces conoce Biblia, conoce Torá, conoce historia. Wow. Joel capítulo 2, verso 28 al 32. ¿Verdad? La profecía del profeta Joel tenía su plataforma de cumplimiento en Pentecostés. ¡Wow! La promesa, ¿se acuerdan? Nos vamos a leer Joel 2:28, que dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y empieza el profeta a hablar, ¿verdad? Entonces, mira qué hermoso que la profecía del profeta Joel tenía su plataforma de cumplimiento en Pentecostés. Los discípulos estaban ligados y entrenados para el cumplimiento de la profecía. Está comprobado que Pedro no era ignorante de toda la profecía bíblica, porque él citó textualmente a Joel 2:28. Lo sabía, tuvo entrenamiento puro de escatología de reino. Todo lo que tenía que venir lo sabía Pedro. No era ignorante, señores. Si Pedro, que no sabía leer o tal vez no había ido a la escuela, tenía historia clara, fidedigna, precisa y de fuente pura, cuanto más los otros que eran estudiados, cuanto más los otros que lo siguieron, que lo oyeron, que se dieron tiempo para escuchar su palabra. ¿Cómo es posible que ahora, después de haber escuchado su palabra, vamos a torcer la escritura, torcer la doctrina, torcer
torcer el mensaje y vamos a empezar a hablar de la galletita, del pollito, del diablito, de la otra dimensión, porque si esos son los mensajes, la otra dimensión, el otro nivel, la cuarta dimensión, la cuarta no sé qué, el portal por allá, la puertita por allá, la revelación de no sé qué, se me pare la piel de gallina, el polvito de oro de no sé qué, el vino, el agua se convirtió en vino, el otro la muela de oro, el otro que el pelo, el otro que el trasero, el otro que la lengua. ¿Y dónde está el reino, señores? Por favor, señores, ¿qué está pasando con esta gente? ¿Por qué nos apartamos del camino? ¿Por qué nos apartamos del foco? ¿Y por qué nos apartamos del cometido para irnos detrás de fábulas, de cositas que le dan placer a la carne? ¿Qué está pasando, señores? Por eso necesitamos que la iglesia vuelva a la vida orgánica del Espíritu. Que la iglesia vuelva a la vida orgánica del Espíritu. Amén. Eso porque la gente va y se pone a ver el cielo. Claro, hay madrugadas que yo no puedo dormir porque veo los cielos y veo portales. Es verdad, veo puertas, veo luces, veo movimientos espirituales, como también veo movimientos de demonios en los aires. ¿Verdad? Pero yo no voy a hacer una doctrina de eso. Ay, que todos los días tengo que ver el cielo para ver qué hay en el cielo. Ay, ahora que Dios me revele en el cielo. ¿Qué es esto, señores? Agárrense del pelo, péguense una cachetada. Dejen de estar haciendo confusión, espíritu de idolatría a las cosas del Creador. Idolatremos al Creador, al Santo de los Santos. Hablemos su reino. Dejemos de andar con tanta mezclita. Parecemos santeros, agoreros, vudú. Parecemos brujos. Parecemos gente tonta, señores. ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío, me voy a poner bravo. No quiero. Quiero tener paz ahorita, por favor. Wow. El apóstol Pedro tiró la red sin miedo. De nuevo, el apóstol Pedro tiró la red sin miedo. Ahora ya no lo negó. Ahora ya no lo negó como la primera vez que lo negó y cantó el gallo. Ahora dio la cara. Se mostró y fue el líder de una conversión masiva. Fuerte. Fue el líder de una conversión masiva. Fuerte. Hechos capítulo 2, verso 22 al 23. Hechos capítulo 2, verso 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. De nuevo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea que todos los que estaban reunidos en esa plaza, aquellos miles de personas, todos oyeron del Mesías, todos fueron afectados por su mensaje. Todos lo conocieron porque lo está diciendo delante de ellos, como vosotros mismos lo sabéis. No estoy hablando algo que es mentira. Ustedes son testigos de su mensaje. Algunos de ustedes fueron curados, algunos de ustedes fueron liberados. Alguna historia bíblica lo registró. Hay otros casos que no fueron registrados porque el Mesías no quería que nadie supiera. Le decía a la gente, no le digas a nadie que fuiste sano. ¿A cuántas personas les dijo lo mismo? ¿Cuántos milagros hizo? Y nadie, porque no estaba para él hacer su propio libro de historietitas de esto hizo el apóstol cuando estuvo en África. Esto hizo el profeta cuando estuvo en África. O sea, él no vino a vender su propio showcito, a hacer sus cositas, sus mielitas y sus trampitas, ¿verdad? Y sus diablitos. Él no, él vino a establecer el reino de Dios. Es una vergüenza que nosotros, por ejemplo, hay gente que se libera y entonces el profeta o el apóstol o el pastor le pone la cámara al hermanito para que lo vean gritando y manifestándose, y ahí lo postea en el Facebook, lo postea en el YouTube, ¿verdad? Y se hace famoso con la liberación de una persona que estaba oprimida. ¿Y usted por qué lo permite? Porque él lo que quiere es mostrarse que él sí está ungido, que a él sí Dios lo usa, que él es poderoso. Así, con el dolor ajeno, con la vergüenza ajena. Demande ese tipo de gente. Dígale, pues que sin mi permiso me tomaste la foto y me la mandaste y la pusiste ahí. ¿Quién te dio permiso? Soy yo, soy dueño de mí. Tú necesitas mi firma, mi autorización para poner mi foto en tu cosa o mi cosita en tu cosita. ¿Pero qué es esto, señores? Necesitamos ser gente del Espíritu. Jesús no era así, porque él no había venido a crear su showcito ni su circo. Él había venido a traer el evangelio del reino para restaurar la tierra. Tremendo. Fuerte.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, pasó lo que pasó porque el Padre lo permitió, pero ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron. El apóstol Pedro se los dijo en la cara. El mensaje era fuerte, directo, claro. Está comprobado que no estaba borracho, era solo el tono del mensaje del reino. No estoy borracho, no es porque estoy borracho, le digo el apóstol Pablo, que yo estoy hablándoles así. Es que este es el tono del reino, esta es la firmeza del reino, esta es la coordenada del reino, esta es la coartada perfecta. Tremendo. El apóstol Pedro citó también a David. ¿Qué les parece? Yo me quedé asustado con el apóstol Pedro. Muchos dicen que era ignorante, muchos dicen que no sabía ni hablar. Pero se está citando los versículos más importantes de reino y de gobierno que jamás hemos visto. Está citando a los bravos del reino. O sea que el hombre está hablando de reino puro. Esto es doctrina de los apóstoles. Está hablando de reino. Fíjense bien, el apóstol Pedro citó también a David. ¿Y quién es David? La matriz de los restauradores del trono sobre la tierra. Ahí estaban los apóstoles, comenzando con la restauración del tabernáculo caído. Aleluya. Ahí estaban los apóstoles. Ese fue Pentecostés, fue el comienzo de la restauración del tabernáculo caído. Y nosotros tenemos que continuar esta tarea de la restauración del tabernáculo caído de David. Hechos capítulo 2, verso 24 al 28, que no lo vamos a leer sino más adelante. Hechos capítulo 2, 34 al 36. Hechos capítulo 2, verso 34 a 36. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el profeta David está hablando de la llegada del Mesías, está hablando de la gloria del Mesías, está hablando del heredero de su trono, el heredero de sus lomos, el que lo iba a suceder por generaciones. Y ahora en Pentecostés el apóstol Pedro está citando a David, porque era el comienzo de la restauración del tabernáculo de David, era el comienzo de la restauración de las cosas, la restauración de la iglesia, el nacimiento del reino sobre toda aquella época, sobre toda aquella región. Y eso nos compete a nosotros. Sepa pues ciertísimamente, 35. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, es Cristo. La profecía de David también tuvo su cumplimiento ese día de Pentecostés. De nuevo, la profecía de David también tuvo su cumplimiento ese día de Pentecostés. Los enemigos del Mesías estaban bajo sus pies, y estaban bajo sus pies, y estarán bajo sus pies. El citar a David rompió el saco. Yo sí creo que el citar a David rompió el saco. El citar a David rompió el clímax. El citar a David removió las entrañas. El citar a David removió los huesos. El citar a David le removió toda aquella generación. Aleluya. El citar a David rompió el saco porque la profecía ardía en cumplimiento. De nuevo, la profecía ardía en cumplimiento. Hechos capítulo 2, versos 37 al 39. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa no solo es para los judíos, es para todo el que cree. Tremendo, está escrito. La red salió llena de peces. La red salió llena de peces. Ahora sí tuvo cumplimiento la profecía del Mesías cuando llamó a Pedro, porque el Mesías le profetizó a Pedro. Mateo capítulo 4, versos 18 al 20. Andando el Mesías junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, vio a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo el Mesías: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Hechos capítulo 2, verso 41. Qué tremendo todo esto.
Ahí se cumplió, tuvo cumplimiento. Nunca imaginó Pedro que cuando el Mesías le dijo echa la red al otro lado, y habían estado toda la noche y no habían pescado nada, y aquella red vino llena de peces que hasta se reventaban. No se reventó, pero estaba full de peces, y nunca se imaginó que aquella experiencia que tuvo en las aguas físicas ahora la tendría en las aguas espirituales del reino, y que lanzaría un mensaje tan tremendo que 3,000 personas vendrían a los pies del Mesías llorando, quebrantadas. Bendito el que vive para siempre. Ese es el verdadero espíritu de Pentecostés. Arrepentimiento masivo. Wow. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso dice Hechos 2:41, después del mensaje de aquel hombre. Qué palabra, qué rompimiento, qué fuerte. Todos estos eventos fueron aliento para la iglesia del primer siglo. Cada día eran más. Cada día se multiplicaban más. Cada día se corría el ruido de boca a boca. No había Twitter, no había Instagram, no había redes sociales, no había internet, pero el boca a boca es violento, el boca a boca es bravo, el boca a boca es masivo. Así llenaba nuestra gente antes los centros comerciales y los supermercados, al boca a boca. ¿Dónde compraste eso? En tal lugar. Y usted miraba el siguiente día que habían 300 personas haciendo fila. Pero ¿quién les avisó si no había internet? No había Facebook. El boca a boca. Tremendo, poderoso. Todos estos eventos fueron aliento para la iglesia del primer siglo. Cada día eran más. Y Hechos 1:8 se cumplía cada día más fuerte. Hechos 1:8 se cumplía mucho, ¿verdad? Ser testigos. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos todos los días porque salieron de Pentecostés llenos de poder. Salieron de Pentecostés convencidos que aquello era lo que tenían que hacer. Una vez más se cumplió lo que el Mesías les había dicho. Amén. Tremendo. El apóstol Pedro conocía la promesa que le hicieron a David. El apóstol Pedro conocía la promesa que le hicieron a David. Conocía el reino, estaba claro de la promesa. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Y ahora el ángel Gabriel está diciendo a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Significa que Pedro conocía la historia de la profecía. Porque para que él la citara y para que él lo gritara en Pentecostés es porque ese era el momento del cumplimiento de esa palabra. Este es el Mesías, este es el heredero del trono de David, este es el heredero de los lomos. A este lo hizo el Padre, Señor y Cristo. Aleluya. Esto se lo dijo el ángel Gabriel a María. El apóstol Pedro citó la promesa, la profecía, el motivo por el cual vino el Mesías. Hechos capítulo 2, verso 29 al 30. Hechos capítulo 2, verso 29 al 30. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono poderoso. Aleluya, aleluya. Esto es reino puro. Esto es gobierno, no es cuentito de hadas, ni de que la otra dimensión, ni de que el otro nivel, ni que cualquier cosa. Esto es reino poderoso. El apóstol conocía la profecía. La aprendió y la conoció por su Mesías, y lo dijo público. Este es el heredero del trono de David, el Mesías, el que ustedes esperan y esperaban. ¡Wow! Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 11 al 14. Dios habla con David en el Antiguo Testamento. El Eterno habla con él y le hace una promesa. Miren la promesa que le hace. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino.
Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. No, por muchos años creímos que esa promesa era para Salomón, pero el reino de Salomón no fue eternamente y para siempre. El único reino que es eternamente y para siempre, entonces, ¿verdad?, es el del Mesías. Y nosotros creíamos que era Salomón porque fue el que construyó la casa, porque él dice, este me construirá una casa, pero no está hablando de Salomón, está hablando del Mesías que construyó la mejor casa que puede haber en la muerte y en la resurrección, que es el cuerpo de Cristo. Aleluya, porque la casa que el Mesías ha pedido durante toda su historia, la casa que el Eterno ha pedido, no son ladrillos, no es el tabernáculo, no es la casa, las tiendas que hizo Moisés, no es el templo que construyó Salomón. Ninguno de ellos entendieron al Padre, pero tenía que venir uno, heredero de los lomos de David, llamado el Cristo, que este sí construiría casa. Esa es la verdadera casa, la iglesia del tercer día, la comunidad de justos, los santos, la gente del reino. Tú y yo somos la iglesia del Cordero. Aleluya, poderoso, fuerte. Pentecostés fue la plataforma para que los apóstoles vieran el cumplimiento de la profecía. El trono, vieron el reino, vieron la iglesia, vieron al heredero y a los coherederos. Los apóstoles tenían la doctrina clara. De nuevo, los apóstoles tenían la doctrina clara. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué es lo que tenían en común? La sangre, al Mesías, a Dios, al bautismo, la doctrina, el pan, el vino. Todo en común para ser testigos del Mesías y su mensaje para toda la tierra, comenzando en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Poderoso. Entonces, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles no es un nuevo comentario del domingo del apóstol X. La doctrina de los apóstoles no es un nuevo libro escrito del profeta tal y vendido el domingo, ¿verdad? Hablando de sus experiencias, que fue al mercado a comprar una gallina y que le dieron un tomate. No, señores, no es esto. ¡Qué falta de respeto! La doctrina de los apóstoles es el evangelio del reino, es imitar todo lo que hizo el Mesías, es gritar todo lo que gritó el Mesías, es hacer todo lo que hizo el Mesías, es hablar el mensaje que el Mesías habló y no los cuentos chinos de las denominaciones de nuestros siglos, y no los cuentos chinos de las instituciones de nuestros siglos, y no los cuentos ridículos y hasta estúpidos de los mensajes del siglo XXI, sino el evangelio del reino, que tiene que romper estructuras, romper cadenas, romper ataduras, romper ligaduras, romper prisiones de la mente. Necesitamos el evangelio del reino urgentemente. Y ese es el cometido de esta generación. Y ese es el cometido nuestro. Esa es realmente la fuerza por la cual estamos en esta tierra. Eso es realmente lo que tenemos que tener claro. Y es por eso que levantaremos Casas Cornelio. Casas Cornelio no es una doctrina. Casas Cornelio es una herramienta para expandir una doctrina que se llama reino. Casas Cornelio es una estrategia que vamos a usar para expandir entonces la escuela de reino puro. Esa que hemos escrito todos los días, que yo les digo escuela de reino puro, es eso lo que está pasando. Lo que usted está recibiendo ahora se llama escuela de reino puro, a través de una estrategia llamada Casas Cornelio, que es una estrategia o herramienta que usaremos para expandir el reino en la tierra, a través de las casas, despertando líderes y diciendo a los líderes: tú puedes abrir una casa Cornelio sin ser pastor, sin ser profeta, sin ser apóstol, sin ser líder, sin ser nada. Simplemente alguien que quiere ser hijo de Dios, simplemente alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, simplemente alguien que tiene hambre de Dios. Es por eso que nace la estrategia de Casas Cornelio. Pero nuestra bandera no es Casas Cornelio, nuestra bandera no es Miga Network o Miga Partner, nuestra bandera no es entonces, ¿verdad?, Casas Cornelio. Nuestra bandera es el evangelio del reino, es la doctrina del Mesías, la doctrina de los apóstoles, ese poder glorioso de ser testigos del reino sobre toda la tierra. Aleluya. Es tremendo todo esto. Por eso estamos aquí.
Oramos para que haya entendimiento en las personas, oramos para que haya entendimiento en las casas, oramos para que haya entendimiento en los líderes, oramos para que haya entendimiento en las ciudades, en los pueblos, en las personas, que todos podamos entender este cometido, que todos podamos entender este por qué y para qué estamos trabajando, por qué y para qué hablamos del Señor, por qué y para qué leemos la palabra, por qué y para qué oramos, por qué y para qué tenemos reuniones, por qué y para qué nos sentamos todos los días a escuchar a este bobo de Jaime todas las noches, ¿por qué y para qué? Porque esto es herramienta, porque esto es entrenamiento de reino, para que los ojos se abran, para que se vayan las escamas de los ojos, así como se fueron las escamas de los ojos del apóstol Pablo. Se le cayeron las escamas cuando el hombre de Dios Ananías colocó las manos sobre su cabeza, se le rompieron, aleluya, todas las escamas. Esto es el reino de Dios. Y por eso estamos luchando y peleando. Y por eso estamos en guerra constante las 24 horas del día. Y por eso necesitamos estar a la expectativa hablando del evangelio del reino. Sin mezclas. Están celebrando Pentecostés con este espíritu rituales, con su copita de no sé qué, y sus cositas y el pancito y una cosa rara ahí. Pentecostés, ¿qué es esta falta de respeto? Tenemos que respetar un poco más el reino, señores, y dejarnos de tanto juego de niño y tanta bobada. Tenemos que ser gente seria, señores. Hablar de realmente lo que es Pentecostés. Pentecostés es el bautismo del Mesías. Pentecostés es su reino, es su doctrina, es su carácter, es la gloria de su espíritu a través, es el poder del Espíritu Santo para ser testigos de la cruz, de la muerte, de la resurrección y sobre todo de su palabra, de su doctrina, para cambiar la tierra. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo. Estás desbaratando, estamos desbaratando. Oro por las ofrendas, los diezmos, las primicias. Oro por la gratitud. Oro por la coinonía, la hermandad, la justicia, el compartir las cosas, el tener todo en común. Oro en el nombre del Señor para la justicia, para la amistad, para el amor, para la tolerancia. Oro para que la gracia del Señor nos invada, que la gracia del Señor nos cubra. Deje de andar detrás de los huesos y ande detrás de la vaca, que es el reino. Deje de andar detrás de sus cositas. Hay hermanitos que andan con sus cositas. Bueno, se va a quedar con sus cositas. Seamos gente del Espíritu, gente de Dios, para que podamos cosechar el reino de Dios sobre la tierra. Y tranquilo. No se afane si los árboles, las flores y los pájaros no tienen problemas con su subsistencia, con su vivencia, con su convivencia, con tener todo a la mano, cuanto más usted y yo, que somos la imagen visible de Dios, que somos su cuerpo, somos su iglesia, somos sus pies sobre la tierra. Todo para nosotros va a estar bien. No andemos detrás de las cositas, andemos detrás del reino. No engañemos, no estafemos a nadie. No estemos detrás de la gente para engañarla, manipularla y controlarla. Deje que la gente venga a usted, deje andar usted buscando gente y haciendo cositas raras, sino deje que el Espíritu Santo le promueva a usted, deje que el Espíritu Santo le llene a usted. Cuando usted busca, todo se le esconde. Cuando usted busca al Eterno, todo viene a usted, porque cuando usted respeta a Dios, todo lo que es de Dios viene a usted. Entonces aprenda a caminar con el Eterno para que todo lo del Eterno venga hacia usted, y nunca tendrá usted necesidad y nunca tendrá usted pobreza ni ruina. El Eterno le va a promover. Esto es del Espíritu. Es importante que seamos gente del Espíritu. Es importante. La gente que acaba de llegar, que por favor vuelvan a ver esta escuela desde el comienzo. Los que llegaron tarde, vuelvan a ver. Los que la escucharon ahora en vivo, escúchenla mañana en diferido. Háganlo así. Hoy la escuchan en vivo y mañana en diferido. Porque hay cosas que el Espíritu Santo les va a revelar. Seamos sabios y entendidos. Este tiempo es para todos nosotros. Este es un tiempo de calidad que tenemos que valorarlo. Les mando un besito a todos. Estoy orando, escribiendo, pintando, cocinando. Estoy en todo. Amén. Y sé que el Eterno nos va a dar más tiempo para estar juntos. Estoy también trabajando con la gente de Europa. Y las reuniones están siendo masivas con Europa. Y las resultados muy tremendos con la Europa, con toda la Europa. Ahora estamos orando para la gente de Brasil, porque creo que voy a crear un tiempo para ellos, porque voy a hablarles portuñol, ¿verdad? Voy a hablarles portugués mal hablado, pero voy a intentarlo, para también bendecirlos a ellos. Es importante que pensemos en la gente, que bendigamos a la gente, que tengamos un corazón de amor, un corazón del Padre.
Un besito a todos, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los multiplique, los prospere, que las cosas grandes del Señor se muevan en ustedes, tengan una noche maravillosa y mañana vamos a estar creo con la escuela número, la escuela número 30, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? A ver, mañana es la escuela número, no, la escuela número, sí, mañana es la escuela número 29, así que mañana no se pierdan la escuela número 29, por favor. No sean personas que hoy escuchan una escuela y después otra y hoy sí, mañana no. Ese tipo de gente no tiene resultados. Ese tipo de gente no tiene raíces. Ese tipo de gente hoy dice sí, mañana dice no. Necesitamos gente con raíces, gente seria, gente dedicada al reino. Amén. Bendiciones del reino, un besito para todos, tengan una noche maravillosa. Y no voy a ir al Instagram porque vamos a crear mejor... ¿cómo se llama? Algunas entrevistas con ustedes específicas y las vamos a anunciar para irnos al Instagram. Besitos a todos, que el Eterno les bendiga y tengan una noche maravillosa. Bendiciones. Shabbat Shalom. Qué lindo.